En este programa generalmente no abrimos con temas nacionales o internacionales, pero le venía diciendo antes del corte, rebasa cualquier tema que en este momento pueda afectar la vida en América Latina. La crisis en Ecuador, una nación hermana, una nación de habla hispana, una nación en la que en los últimos años los gobiernos anteriores dejaron crecer de manera brutal a los grupos delincuenciales, tanto que hoy los grupos mexicanos están totalmente infiltrados en el Ecuador, y cuando llega un presidente que trata de poner orden, los grupos levantan la voz y están en un proceso de lucha contra el gobierno, en algo que pareciera una intentona de golpe de Estado, así de grave, así como se ve, donde el crimen organizado pretendiera tomar control de medios de comunicación, de universidades, de espacios públicos, a través de una política de terror, a través de acciones verdaderamente graves, verdaderamente delincuenciales. Las últimas horas, Ecuador ha vivido una pesadilla. Oficialmente entró en un conflicto armado interno. El presidente declara a 22 organizaciones criminales como grupos terroristas y ordena al ejército, que está actuando con mucha cautela, yo diría incluso con miedo, a atacar a esos grupos delincuenciales. Han sido horas de intensa violencia y las imágenes en Ecuador son verdaderamente fuertes. Ecuador está en pánico. El gobierno entró en guerra con grupos criminales que operan en ese territorio sudamericano. Lo que desencadenó la crisis de narcoterrorismo fue la fuga de José Adolfo Macías, alias El Fito, líder de la pandilla de los Choneros. Ese sujeto cumplía una condena de 34 años por crimen organizado y asesinato. Se le relaciona con el cártel de Sinaloa que opera en México. La violencia se recrudeció cuando sujetos encapuchados ingresaron al canal de televisión TC de Guayaquil en medio de una transmisión en vivo y tomaron como rehenes a los trabajadores. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Tras un operativo, los empleados fueron liberados sanos y salvos. Además, las Fuerzas Armadas lograron detener a los terroristas. De manera simultánea, los criminales dispararon contra estudiantes universitarios y de secundarias, quienes huían despavoridos tratando de esquivar las balas. ¡Apóyale, llévale al hospital! A la par, integrantes de las bandas criminales quemaron vehículos y destrozaron mobiliario. También fueron captadas imágenes de sujetos listos para disparar con bazucas. Pero las imágenes más escalofriantes fueron las de las cárceles. Los terroristas secuestraron a agentes penitenciarios y los asesinaron a sangre fría para exigir que se detuvieran los traslados de los reos hacia otras prisiones. Ante el aterrador panorama, el gobierno del país sudamericano decretó un estado de excepción que implica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden hacer disparos letales. También considera la recaudación anticipada de impuestos y el uso de ese dinero para el combate a las organizaciones terroristas. Una decisión que fue apoyada por la Asamblea Ecuatoriana. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla.